Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Queridos hermanos, hoy es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, que llena de gracia y bendita entre las mujeres, en previsión del nacimiento y de la muerte salvífica del Hijo de Dios, desde el primer instante de su concepción, fue preservada de toda culpa original por singular privilegio de Dios. El año 1854, la concepción inmaculada de la Virgen María fue definida como dogma por el Papa Pío IX. Esta declaración papal asume la larga tradición de la Iglesia de Oriente y Occidente, que ya desde antiguo profesaba esa verdad de fe. España destacó por su activo papel en esta proclamación y por esta razón es nuestra patrona. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín y me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó: ¿quién te informó que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol que te he prohibido comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estripe y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú hieras el talón. El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que ha de nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Allí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está en el 6º mes, a la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. La homilía, hermanos, vamos a dividir en dos partes. Por una parte voy a hablar del dogma y por otra parte voy a tomar una predicación. Recuerdan ustedes que yo soy muy amante de Teresita del Niño Jesús, por consiguiente la predicación, la segunda parte va a ser una predicación carmelitana. También me ha parecido muy bella una predicación, o más bien una clase que dio el padre Juan Manuel, que él es carmelita pero está en nuestra diócesis allá en Panajachel, y esta va a ser la segunda parte. Bien, arrancamos entonces. Primero vamos a aclarar la palabra dogma, porque en la actualidad recuerden ustedes que los enemigos de la iglesia pues hacen todo tipo de cosas para atacar nuestra fe. De hecho, la palabra dogma en sí misma, la gente le tiene como asco, la gente le tiene como repudio a la palabra dogma.
¿verdad? Que la gente lo entiende como una persona intolerante. Eso es así lo entiende el dogma. Algo así como la palabra también inquisición. La palabra inquisición, la gente escucha esta palabra, especialmente gente con amplios estudios en universidades. Y entonces escucha la palabra inquisición y lo primero que se le viene a la cabeza es curas quemando gente, curas quemando en la hoguera a mucha gente por herejía. Es lo que le viene a la cabeza cuando se menciona la palabra inquisición. Resulta que la palabra inquisición es traducción, se llama investigación, algo así como el FBI, ¿verdad? En Estados Unidos en la actualidad. Pero como digo, las palabras están manchadas y la gente le tiene repudio a la palabra dogma. La palabra dogma significa una verdad objetiva, es decir, que no depende de lo que yo quiera, de lo que yo siento, de lo que es mi gusto, de lo que es mi verdad, sino es una palabra objetiva, significa una verdad. Por ejemplo, por decir una cosa del cosmos, el cielo es azul, por decir algo, ¿verdad? El cielo está vestido de luz, el sol es redondo. Es una verdad que no se puede negar, ¿ve? Nuestro planeta es redondo. Los planetas giran en torno al sol. Ese es un dogma. Es un dogma. Entonces lo aclaro muy bien, porque como digo, mucha gente tiene asco a la palabra dogma. Entonces nos tildan a los católicos como dogmáticos y quiere decir eso intolerante, ¿verdad? Entonces la aclaro muy bien. La palabra dogma es una verdad que ha sido creída desde el principio del cristianismo. Bien, en este caso estamos en el dogma de la Inmaculada Concepción. Significa que todo el tiempo la Iglesia ha creído en que la Virgen Santísima fue concebida sin mancha de ningún pecado. Por eso es que aparece en la primera lectura la referencia al Génesis, ¿verdad? Donde el hombre peca. En cambio, la Virgen Santísima fue extraída de ahí por gracia singular, en atención, como dice el dogma por la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX, pues que fue extraída, fue preservada en atención a quién iba a estar en ella, en su vientre purísimo. Por eso es que ella fue concebida sin pecado original, ¿verdad? Entonces, y eso como también explica Santa Teresita, aunque no aplicando a la Inmaculada, sino también a ella, pues ella fue preservada. En el caso pues de la enseñanza, el gran Santo Tomás de Aquino no se atrevió a decir nada, porque tenía él como miedo de extraer de la redención universal a la Virgen Santísima, como que ella no hubiera necesitado de la redención de Cristo. Así lo expresaba Santo Tomás de Aquino. Imagínense, Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes teólogos que incluso en la actualidad se sigue en la Iglesia. Y sin embargo esto viene a resolverse, pues como está aquí, pues 1854, pero un siglo antes se estuvo hablando de esto y de esto y de esto hasta que fue fundamentado. No estoy ahorita muy seguro del nombre, pues alrededor de estos teólogos, ¿verdad? En esta época moderna, ¿verdad? Estamos hablando, como digo, de antes de la mitad del siglo XIX, ¿verdad? Está fundamentada este dogma en la voluntad divina. Y partiendo del Evangelio que hoy hemos leído, en donde el ángel le dice al Señor, cuando la Virgen le pregunta, ¿y eso cómo va a ser? Pues que yo he decidido consagrar mi vida a Dios. Entonces el ángel le explica, no vas a tener que tener relación con ningún hombre, sino que el Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces aquí está fundamentada la premisa de la Inmaculada, donde reza de la siguiente manera: Dios quiere, Dios puede, pues Dios lo hizo, punto. Ya está. Ese es el dogma. Esa es la premisa del dogma de la Inmaculada Concepción, pues simplemente por atención. Y como explica San Pablo también, ¿verdad? ¿Cómo así que es como tan, digamos, lo digo esto porque hay gente que se empieza a cuestionar a Dios? ¿Por qué a unos seres humanos le da muchas gracias y a unos no? Cuando digo muchas gracias se refiere a las gracias, la vida que Dios le da a algunas personas. Por ejemplo, los santos, especialmente a la Santísima Virgen María.
Y hay unas personas con el atrevimiento un poquito blasfemo, se atreven a cuestionar por qué Dios solo a uno les da más y a nosotros, pues los seres comunes mortales, ¿por qué a nosotros no nos da eso? Por ejemplo, tal vez no lo decimos de esa manera, pero la gente se pregunta por qué solo a los demás les hace milagros y por qué a mí no. ¿Ve? Eso es blasfemo incluso. Y entonces no tenemos ningún derecho. Entonces San Pablo dice, es como que la vasija se atreve a cuestionar al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Dios, como dice mismo Cristo cuando explica una parábola, ¿no? ¿Acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? Eso solo Dios lo puede hacer. Y no tenemos ningún derecho a cuestionar a Dios. La realidad es que Dios nos da gracias abundantes todos los días. Hoy día es San José también, hoy se está terminando el año de San José, también se nos regala también el privilegio, ¿verdad?, de las indulgencias plenarias, aplicarla por los difuntos. Se nos da también, lo que pasa es que nosotros no sabemos aprovechar, como un joven que se le dio, que los papás le dieron estudio, lo cobijaron de tantos cuidados, y resulta que el patojo por allá está botado, enviciado, ¿ve? No aprovechó lo que se le dio. Eso somos nosotros. Entonces no tenemos ningún derecho a cuestionar a Dios. Bien, esto, como digo, nada más es parte de la explicación del dogma de la Inmaculada Concepción, en donde, pues, por gracia singular de Dios, ¿verdad?, por quien iba a albergar en su vientre purísimo, por eso se le extrajo, ¿verdad?, del pecado original. Ella es la única que no podemos nosotros, o más bien la única que no ha sido manchada por el pecado común de todos nosotros. Ahora bien, esto conlleva un peligro. Aquí viene la segunda parte de nuestra homilía, hermanos. Esto conlleva un peligro. En la devoción popular corremos un riesgo un poco grande, que la verdad es que yo no había detectado. Algo percibía, pero como digo, me encantó esta clase que escuché, y hoy lo vamos a predicar, pues si no todo, pues un poquito, en donde nosotros corremos el riesgo de que nuestras devociones pintemos a la Virgen Santísima como la grande, la purísima, la inmaculadísima, la reina, la todopoderosa, y entonces como que está demasiado alejado de nosotros. Y como digo, yo la verdad es que escuché, por supuesto, mis clases que yo tuve en mi seminario, lo cual agradezco. Es toda una historia de la Virgen Santísima en la Escritura, partiendo precisamente de lo que hoy se leyó, capítulo número 3, versículo número 15 del Génesis, pasando por el Eclesiástico, capítulo 24, pasando por Isaías, capítulo número 7, y así una cantidad de textos que los puedo mencionar. Y lo cual agradezco, pero lo más seguro también es siempre actualmente la vida de los santos. No por nada se declara santos a los santos, y son un camino seguro para seguir. Pues bien, voy a hablar un poquito de lo que Santa Teresita del Niño Jesús decía de la Virgen, y también Santa Edith Stein, una judía conversa, profesora catedrática universitaria. Entonces, partamos. La devoción que nosotros tenemos a la Virgen Santísima, pues el problema es que tal vez es un poco como una especie de ciencia ficción, que pintamos a la Virgen Santísima, como ya he dicho, como la purísima, la inmaculadísima, la reina, la todopoderosa, y entonces se aleja demasiado de nosotros. Y entonces nosotros nos sentimos como débil, y miren el vocabulario que nosotros utilizamos. Uno como sacerdote lo escucha todo el tiempo. Cuando nos confesamos, a veces solemos tener nuestra disculpa de decir, pues yo soy humano, usted padre sabe que yo soy humano y por tanto peco. No, uno no tiene que estar diciendo eso. Uno solo se confiesa, dice los pecados y punto. ¿Por qué? Porque cuando uno se saca una disculpa de decir, yo soy humano, en realidad uno se analiza esa expresión, uno está echándole la culpa a Dios, porque Dios me hizo humano, por eso peco. En cambio, como la Virgen es como que no fuera humana, estoy como lo que no pecara ella, porque Dios como que la puso demasiado alto,
y entonces como que ella no puede pecar. En cambio, como yo soy humano, entonces yo sí peco. ¿Ve? Eso es una disculpa que no es válida para nosotros. Nunca hay que utilizar esa expresión. Solo se dicen los pecados y ya está. Entonces, estas expresiones, como digo, son como fantásticas. Pintamos a la Virgen como la princesa de rosado y que es bellísima por su concepción inmaculada, pero queda demasiado distante. Entonces Teresita dice, no, aquí está el poema, aquí tengo yo los escritos completos de Santa Teresita, el Niño Jesús, el poema número 54, ¿por qué te amo, María? Dice ella. Por supuesto que no voy a leer todo el poema porque es un poquito como larguecito, tiene 25 capítulos, es un poco largo, pero para resumirlo aquí precisamente tengo el esquema que hizo el padre Juan Manuel, como digo, carmelita, y lo dice de la siguiente manera, y yo lo he percibido también, aunque nunca lo había entendido como mejor, explicado ya por uno de los que está metido en esta orden. Por supuesto que yo no soy carmelita, pero me atrae mucho por mi amor a Santa Teresita. ¿Por qué te amo, María? Porque dice el padre Juan Manuel, pero también así lo dice Teresita de manera particular. Dice Teresita, no me gusta cómo te pintan, porque había mucho predicador también, sacerdote, que pintaban así como ya he dicho. Y a veces nuestra devoción va por esa línea. Y entonces a María como que la alejamos. Y dice Teresita, no está bien eso. Porque María, antes que ser reina, es madre. Es madre. Y como es madre, yo soy tu hija. Ahorita por el mundo tecnológico, entonces resulta que los patojos no copian el modo de ser de sus padres. Ustedes que están aquí, que muchos de ustedes son mayores, se recordarán de que no hace muchas décadas, hace poquísimas décadas, los hijos eran casi una copia fiel del papá y de la mamá. Por ejemplo, no sé si todavía existirá, pero bueno, ya las cédulas ya no salen, ahora son DPIs, ¿va? Y entonces uno en las cédulas siempre apuntaba, cuando le preguntaba a la señorita de la municipalidad, ahora es RENAP, entonces, ¿cuál es su profesión o a qué se dedica? Y normalmente uno decía, soy agricultor, aunque uno nada que ver, ¿va? Pero uno decía, es agricultor, ¿por qué? Porque el papá era agricultor. Todo uno copia el papel del papá, y el papá es agricultor, yo soy agricultor, ya está. El papá es mecánico, pues yo también voy a aprender mecánica. El papá pues es comerciante, pues yo también voy a ser comerciante. Y copiaba el papel del papá. ¿Ve? Entonces así, entonces como que ya queda sanada esa forma de ver nosotros a la Virgen. Entonces dice Teresita, pues no me gusta esta forma que escucho yo de los predicadores, porque como que está muy alejada la Virgen, como que fuera como aquella canción, ¿no? Aquella canción como una estrella inalcanzable. Y no, antes, dice Teresita, antes de ser reina, ella es madre. De hecho, lo mismo ha explicado el Papa Francisco en este año. También lo dijo el 12 de diciembre del pasado año, que unos predicadores ahí, youtubers, armaron un escándalo, porque el Papa había dicho, María no es corredentora, María es madre, dijo el Papa Francisco, y le armaron un escándalo al Papa Francisco. Tiene razón, lo dicen los santos. ¿Quiénes son estos escandalosos? Entonces, si María es mi madre primera, entonces yo soy tu hija. Ella se sentía hija, ¿verdad? Soy tu hija. Otro hilo bueno, aquí donde están las estrofas del poema, ¿no? Jesús siempre está en el centro y María unida a Él. A veces nuestras devociones como que están alejadas de la Virgen Santísima, especialmente cuando aquí hay algunas personas que dicen que tienen revelación y pintan a la Virgen de una manera que no es. Entonces dice ella, María es mi madre que reina. Eso es diferente, mi madre que reina, ¿verdad? Entonces, y esta enseñanza de Santa Teresita está bajada en el Evangelio. ¿Por qué? Porque ella leyó
a la Virgen Santísima en la vida ordinaria de cualquier mujer, de cualquier mujer. ¿Qué hace una mujer casada? Una mujer con un esposo, con unos hijos. Pues estar en la cocina, cocinar para su esposo y cocinar para sus hijos. Eso lo hace cualquier mujer. ¿Ve? Y entonces, pintando así, como lo pinta Santa Teresita del Niño Jesús a la Virgen Santísima, es perfectamente imitable. Y oiga, lo que decía la segunda lectura, Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables ante sus ojos. Exactamente lo que la Virgen Santísima. Dios la eligió y la predestinó, dice Romanos 8 también. A nosotros también nos ha elegido Dios para ser santos e inmaculados. El problema es que se ha metido entre nosotros vocabulario protestante, y uno hace demasiado mención y con demasiada pompa los privilegios de la Virgen Santísima. Privilegios. ¿Cuáles privilegios? ¿Cuáles privilegios? Pues ella es madre. Ella es madre. Primero es madre. Antes que cualquier cosa es madre. De hecho, hay otras predicaciones por ahí que también dicen lo mismo. Dicen lo mismo, ¿verdad? Y ya exegéticamente explicado, pues dirá allí algún escritor, ¿verdad? Que María fue madre de Dios precisamente porque fue madre en su corazón primero, amó primero a Dios. Por eso es que ella se declara esclava del Señor. Ella engendró, y también nosotros podemos engendrar. Lo mismo dice Jesucristo. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi madre. ¿Ve? Y entonces no es diferente. Porque si miramos una vez más, como digo una vez más, a María como reina, lo purísima, la inmaculadísima, la todopoderosa, estamos endiosando a la Virgen. Y eso no es. En fin, en los escritos de Santa Edith Stein también me parece muy interesante lo que ella dice hablando de la Virgen Santísima, que también hace referencia a esa devoción como muy infantil de parte de nosotros, con cancioncitas, ¿verdad? Como para niños. Y decía ella está hablando a mediados, o un poquito antes de mediados del siglo XX, estamos hablando del siglo pasado. Dice eso, pues está bien esa devoción, pero no ayuda. Y ella ponía el interés también hablando de la juventud, de los problemas que la juventud afronta en esta etapa moderna. Y estamos hablando del siglo XX. Y ahora si Edith Stein hubiera hablado en este siglo con tanta tecnología como hoy tienen los jóvenes, que se les abren tantas puertas para bien y para mal, ella no ponía su interés en esa devoción como demasiado infantilizada que a veces nosotros también solemos tener, por ejemplo. Y yo le he dicho también, aunque aquí lo hago en referencia a lo que dice Edith Stein en su devoción mariana, en su amor mariano, yo lo he dicho de otra manera, en la fe infantil que solemos tener nosotros. ¿Cuál es la fe infantil? Yo he escuchado, por ejemplo, me perdonan, ahorita de pronto se ha ofendido a alguna persona, aunque es diferente que yo ofenda a que la gente se ofenda. A veces en las intenciones colocamos nosotros, ¿verdad? Para que le vaya, ahorita en la etapa que estamos ahorita viviendo, la parte final del año, donde ha habido muchas graduaciones y donde ha habido exámenes que responder, ¿va? Los jóvenes. Y entonces aparecen las intenciones, una fe infantil, me perdonan por esto que digo, pero los más bien nos dicen, si le quieren reclamar, reclamen a Santa Edith Stein, una santa. Entonces dice ella, como que si yo pido en una intención para que Virgencita ayúdame en mi examen, Virgencita ayúdame en mi examen, que me vaya bien, y no estudie, es una fe infantil. ¿Qué hace usted para que ese examen salga bien? Se pone a estudiar. Ni modo que le va a venir la ciencia infusa como a Santa Caterina de Siena, que ella sí aprendió por ciencia infusa, porque en aquel entonces estamos hablando del siglo XVI,
Santa Catarina de Siena, era mujer, no tenía acceso a estudios universitarios. Pero hoy todo el mundo tiene acceso a estudios universitarios. Ahí así era válido que el Espíritu Santo le infundió la ciencia. Ella por ciencia infusa le vino pues el aprendizaje del latín y del griego. Pero hoy la gente en una fe infantil dice, pues para que le vaya bien en el estudio o en los exámenes a mi hija tal. Y entonces por eso yo a veces hago el comentario, sí, pero que estudie mi hija, que estudie. Porque entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros entonces? La Virgen Santísima confió plenamente en Dios. Sí, pero ella se puso a trabajar. Ella aceptó la espada del dolor. Una espada te atravesará el corazón, le dijo Simeón. Ella se puso en camino, hizo lo que tenía que hacer. Ve, al nomás recibir el llamado del ángel, el anuncio del ángel, inmediatamente se puso en camino a Ain Karim a ver a su prima Santa Isabel, que estaba ya pues esperando bebé. Se puso en camino, hizo. Entonces la fe infantil, dice Santa Edith Stein, pues no consiste en esas tonterías de una fe infantilizada. Eso no ayuda en nada. No, ¿qué hacemos nosotros? Y entonces coloca a la Virgen Santísima como modelo a seguir, como esas actrices de telenovelas actualmente, ¿verdad? Que las patojas siguen. Así coloca Edith Stein a la Virgen Santísima, una mujer que trabajó, que sufrió, que hizo. No se quedó ahí con devoción ahí, que Dios se lo hiciera todo, que le arreglara la vida, como a veces nosotros queremos. Nosotros queremos milagros. Ay, que ponga mi intención para que el Señor libere del vicio. Y eso no se hace, les cuento que eso no se hace. Para que libere del vicio a mi esposo. Y lo que uno hace cuando uno coloca una intención así, muy puntual, uno está denigrando públicamente a la persona que está enviciada. Eso no se hace. No se lo digo, no se hace, eso es equivocado, eso es error. Pero uno coloca una intención pensando que Dios va a bajar y va a liberar del vicio a mi marido o a mi hijo. ¿Y yo qué hago para que ese vicio se quite de ahí? ¿Acaso no es cierto que en lugar de ayudarlo yo lo maltrato a mi esposo? Mira, disculpen la expresión vulgar y fuerte. Mira, pareces coche, mira cómo estás. Y uno sí quiere que Dios viene a liberar al esposo o a quien sea que está enviciado, que también hoy hay mujeres. No, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo para que Dios realice ese milagro? Esta es una fe madura, el hacer, el actuar, no quedarme ahí de brazos cruzados nada más rezando. Por eso tienen un poquito de razón los guaraguao cuando cantan esta canción, no basta rezar. Edith Stein dice, no podemos nosotros quedarnos en esta devoción, puramente devoción infantil, que mi papá Dios haga todo. No, la Virgen Santísima no hizo eso. Ella hace, ella actúa. Esta es la Virgen Santísima, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos quedado en una pereza espiritual. No hacemos, queremos que Dios haga todo y eso es falso. Bien, hermanos, pues me he estirado un poquito en la homilía, pero me parece que vale la pena decirlo. Hubiera querido también predicar, pero ya no hay tiempo, de la virginidad. ¿Qué significa eso, verdad, en la actualidad? Porque a veces solemos tener, como digo, una fe demasiado infantilizada y no percibimos qué significa esa palabra. Pero vamos a dejarlo aquí y que el Señor pues nos conceda también tener esta devoción real, verdadera a la Virgen Santísima, que ella no está alejada, ella está con nosotros. Ve lo que cuando yo siempre, ahorita ya viene también la predicación del 12 de diciembre, ella se presenta a Juan Diego morena, no se presenta como una europea con los cabellos así como canches, con la piel como entre blanca y coloradita, alta, ¿no? Se presenta como no somos nosotros, mestizos, medio negritos. Ella es una de nosotros, no la sintamos lejos, sintámosla muy madre nuestra, copiemos su estilo. Ella es madre, yo también puedo ser madre. Ella es hija de Dios, yo también soy hija de Dios. Ella es de carne, yo también soy de carne. Pero ella aprovechó todo lo que Dios le dio, los recursos que Dios le dio, y por eso es que es grande. Cosa que también, como dice muchas veces San Pablo, para que nosotros comprendamos a la grandeza que estamos llamados. Esa es la Virgen Santísima, hermanos. Ojalá entonces que la imitemos, la copiemos, ¿verdad? Para que también nosotros lleguemos a esa meta que ya la Virgen Santísima es ya
promesa cumplida. También en nosotros Dios quiere cumplir esa promesa, pero hace falta ver si nosotros queremos también. De pronto queremos, pero tal vez no actuamos. Entonces estamos llamados a algo grande. Repito una vez más las palabras que dice San Pablo, con eso termino. Dice: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables, es decir, inmaculados ante sus ojos, igual que la Virgen Santísima. Estamos llamados a algo grande, y la Virgen Santísima ya es cumplimiento de esa promesa que Dios hizo a todo el género humano, no solo a la Virgen, sino a todos nosotros los comunes mortales. Amén.